32, hoy en esta edición de Primera Página. Buenos días para quienes a esta hora se incorporan en la sintonía de nuestro programa. Ya estamos en la segunda entrevista de interés nacional. Vamos a hablar de las elecciones, también conocer a esta hora un nuevo candidato a la Asamblea Nacional, las propuestas que trae, pero también cómo ha sido ese recorrido durante la campaña y lo que recoge de los electores. Me acompaña a esta hora en el estudio Julio Cellini Ramos, es candidato a la Asamblea Nacional por el partido Unión Cambio, también lo respalda otra organización política y además es abogado y director de LOC Consultancy. Bien, ahí estamos describiendo el perfil de este candidato. Vamos a estar actualizándonos un poco con todo el panorama preelectoral, pero sobre todo desde esa visión fresca de la juventud que siempre nos ofrece. Julio, bienvenido. Muchísimas gracias. Encantado siempre de compartir con ustedes y buenos días a todos. No, yo creo que lo más importante es que eres un candidato bastante joven y estás dentro de esa tanda de candidatos que han refrescado la cara en diferentes partidos políticos, en diferentes propuestas. Lo primero que quiero conocer es tú como candidato joven, ¿qué has recogido en la calle? ¿Qué es lo primero que has sentido con esos electores en ese intercambio ahora en tu rol, bueno, como candidato? Has salido del ejercicio profesional privado para ahora entrar en una campaña electoral. Mira, muy interesante porque nosotros, ayer justamente en la mañana estaba en un encuentro con jóvenes de todo el país que son candidatos en distintos estados del país por nuestra organización política que es Unión y Cambio. Nosotros también estamos en alianza con el partido Un Nuevo Tiempo. Son las dos estructuras políticas que apoyaron una opción de cambio el 28 de julio pasado y que insisten en que debemos continuar por la vía de la participación, del voto y de la insistencia, además, en reivindicar no solamente que el voto es nuestro derecho, sino también que tenemos razones suficientes para, entendiendo el contexto, participar en toda oportunidad que haya la posibilidad de hacerlo, independientemente de las condiciones adversas que todos conocemos. Y en ese encuentro que teníamos ayer de distintos jóvenes candidatos del Zulia, de Guárico, de Carabobo, de distintos estados del país, conversábamos justamente sobre lo interesante que está haciendo para nosotros ofrecerle al país una renovación política en medio probablemente del momento político más complejo que ha experimentado el país en los últimos años. De tal manera que esto es un reto, es una aventura, pero al mismo tiempo es la responsabilidad de quienes siendo jóvenes, yo tengo 29 años, siendo jóvenes, no siendo responsables de la tragedia que confronta el país, ya bastante prolongada, nos sentimos responsables, digamos, del devenir del país también. No siendo responsables del origen, somos responsables del devenir del país porque es nuestro futuro el que está en juego. Y por lo tanto, no es solamente estar en espacios de promoción de determinadas causas, como lo es la defensa del voto, como lo es la reivindicación del 28 de julio pasado, sino es la propia reivindicación de nuestro futuro en Venezuela, de crear el futuro acá. Entonces no es solamente promoverlo, sino también poner nuestros nombres a disposición de los electores, ofrecerle al país una renovación en medio de circunstancias tan complejas, y ese es el reto que nosotros hemos asumido con responsabilidad. Bueno, justamente eso responde el por qué Julio decide lanzarse a una candidatura para ser diputado a la Asamblea Nacional. Eso justamente responde esa inquietud de las muchas personas que te siguen durante tu carrera del ejercicio privado como abogado y también defendiendo diferentes causas que tienen que ver no solamente con los jóvenes, sino en general con los derechos y vida de los venezolanos. Pero hablas de dos organizaciones que han insistido en la ruta electoral, Unión y Cambio, Un Nuevo Tiempo, pero justamente Un Nuevo Tiempo ha estado siempre en la mira y ha sido blanco de múltiples críticas por llamar a votar, ha sido señalado de traidor, ha sido señalado de muchas cosas y por supuesto se ha cuestionado también algunas de las principales candidaturas que lleva Un Nuevo Tiempo de cara a estas elecciones. Bueno, pero al final del día el contexto y las emociones a flor de piel a veces nos llevan a una discusión y a un debate que es más de descalificaciones y de falacias ad hominem que de ideas y de argumentos reales. O sea, aquí el tema de la participación electoral tiene distintas aristas para defenderlo. Por supuesto que hay argumentos suficientes para creer que participar no tiene sentido, porque lógicamente hay un problema institucional serio en el orden electoral, pero al mismo tiempo la participación electoral
tiene argumentos sólidos que la respaldan. En primer lugar, los derechos se defienden justamente cuando están siendo vulnerados. En segundo lugar, los derechos se defienden ejerciéndolos, no abandonándolos y regalándolos. Pero en tercer lugar, hay razones prácticas para votar y seguramente podremos desarrollarlos más adelante, como lo es el caso de la defensa de nuestros municipios frente a determinadas circunstancias o planteamientos que nos preocupan, como lo es el tema de la reforma constitucional. Pero también es una herramienta de expresión, también es una herramienta, si se quiere, de protesta pacífica. O sea, el voto es un mecanismo de protesta, porque con él tú puedes castigar a una determinada tendencia política. Bueno, eso es un mecanismo de expresión, de protesta pacífica, es una herramienta que tenemos los civiles. ¿Y por qué tenemos que abandonarla si es nuestro derecho? ¿Por qué tenemos que regalársela? Pero si además desde el gobierno lo que se quiere es que no votemos, bueno, en mi caso yo soy terco, vamos a votar nuevamente, vamos a expresarnos nuevamente, vamos a ratificar que en Venezuela hay una gran mayoría que quiere cambio. Pero ese factor de la abstención se señala que, bueno, dicen algunos actores opositores, como lo mencionas tú, el gobierno quiere que el venezolano se quede en su casa, quizás una de las frases que utiliza. Otros dicen que factores opositores están llamando a la abstención. Pero ¿qué tan cierto es esto de lo que has recogido en la calle? Porque el venezolano simplemente no va a decir, bueno, yo no voy a votar porque un líder opositor me dijo que no votara, yo no voy a votar porque fulano no quiere que yo vote. O sea, ¿qué has recogido de ese pensamiento propio del elector que dice, bueno, yo me tengo que parar el 25 de mayo frente a una máquina electoral, voy a ver si voto, si no voto, el pensamiento propio de ese ciudadano? Nosotros venimos en un proceso bastante acelerado de desinstitucionalización. Las instituciones del país han perdido la confianza de la gente. La forma en la que las instituciones no han sido capaces de darle respuestas a la gente sobre determinados temas de urgencia, digamos, en materia de políticas públicas, pero también el caso que nos ocupa, que es el electoral, cuando tú tienes a una institución como el Consejo Nacional Electoral, que todavía está en deuda con el país, que no ha publicado oficialmente los resultados de la última elección presidencial del 28 de julio, evidentemente eso genera en la gente una desconfianza enorme en las instituciones. Y es natural que haya mucha gente, yo las entiendo, y cada vez que me enfrento, digamos, o que me encuentro con personas que me dicen que no quieren votar porque no creen en el Consejo Nacional Electoral, les digo, te entiendo. O sea, es que tú crees que yo pienso algo diferente o que yo sí confío. No, es un tema de que estamos planteando esto como, en medio de un contexto tan complejo, un mecanismo para expresarnos, un mecanismo para hacernos presentes. ¿Por qué tenemos que ser una sociedad subyugada y que se quede en su casa sin hacer nada frente a un hecho político? Ahora, yo entiendo la decepción de la gente, que por cierto es la palabra que más se repite de manera transversal en todo nuestro recorrido. La gente está muy decepcionada en general del estado de las cosas, de las instituciones, de los partidos políticos, de la actuación también inclusive de la misma oposición, que en muchos casos no ha sido capaz de ponerse de acuerdo en torno a determinados temas. Bueno, eso, tienes una sociedad obviamente que se cansa, que se satura, pero frente a eso también nosotros vamos con un mensaje de esperanza que la gente lo entiende. Y por cierto, a mí me conmueve mucho nuestro recorrido, que ahí donde más problemas hay, la gente tiene una esperanza impresionante. Pero ¿qué pasa con el elector que no lo entiende como esperanza, sino que dice toda organización política que participe y que dice que no están las condiciones para un proceso electoral, ¿qué hace participando? ¿Qué pasa con esa insistencia de la opinión del ciudadano que dice, bueno, pero si dicen que no están las condiciones, si dicen que hay una deuda, como tal como lo estás explicando, hay una insistencia en preguntar qué hacen participando? Es que no tiene que ver una cosa con la otra. Tú puedes tener serias críticas con respecto a tu lugar de trabajo y eso no implica que tú vas a dejar de ir a trabajar. O sea, esto es un tema de pragmatismo. ¿Qué resulta más estratégico entre participar y no hacerlo? O sea, aquí no es un tema de que yo estoy yendo a la elección a legitimar algo. No, yo estoy yendo porque considero que ese hecho político es una oportunidad para que el país se exprese, pero también es una oportunidad para quienes estamos, digamos, en este momento en rol de candidatos que aspiramos a ocupar una representación pública, podamos tener la oportunidad de escuchar a la gente, que por cierto me parece lo más importante en esta circunstancia. Nosotros estamos asumiendo en este momento la tarea de ir al encuentro con la gente en medio de una situación tan difícil y compleja de decepción generalizada. Sí, para nosotros lo más fácil hubiera sido
quedarnos en nuestra casa, pasar agachados y bueno, y más adelante veremos. Nosotros en este momento estamos saliendo al encuentro con la gente a decirle, yo también estoy tan decepcionado como tú, yo también estoy tan molesto como tú, pero yo también creo que tenemos que seguir insistiendo, que cualquier mínima oportunidad que tengamos de expresión la tenemos que ejercer, que el hecho de que nuestros derechos hayan sido vulnerados no implica que nosotros no podamos defenderlos y volver a expresarnos. Ese es el mensaje. Y esa es la parte más difícil, porque desde el 28 de julio para acá, nadie había ido al encuentro con la gente y la gente tiene contenida una gran molestia, una gran decepción. Nosotros estamos yendo a poner nuestro hombro y nuestro abrazo para que la gente drene la molestia que tiene. Julio, y no siendo responsables nosotros de lo que pasó. Debemos hacer una pausa, pero justamente dices, entre el mes de julio y el presente quizás no habían ido al encuentro en las comunidades, pero justamente esos encuentros se dan en un ambiente de campaña, entonces también puede ser un poco cuestionado de solamente nos visitan en campaña. Esto me lo respondes a la vuelta de la pausa. Estamos en entrevista con Julio Cellini Ramos, es candidato a la Asamblea Nacional por los partidos Unión y Cambio y también Un Nuevo Tiempo. Ya venimos.